Continuando con nuestro viaje por el universo mágico de los libros, hoy vamos a pasar de Egipto y Oriente Próximo al Oriente Lejano. Y nuestra primera parada será en la antigua India, cuya literatura es una de las más antiguas y de las más multifacéticas. Y, ante todo, vamos a visitar el Valle del Indo, las antiquísimas metrópolis de Harappa y Mohenjo-Daro, donde brotaron los primeros, indicios de la tercera civilización más antigua en el mundo, después de la sumeria y egipcia, la civilización del Valle del Indo, que nos había regalado unas magníficas muestras de la así llamada escritura proto-índica, la tercera escritura más antigua en el mundo. Cabe señalar que en cuanto a los soportes de aquella primera escritura del continente índico, sus creadores se parecían bastante a los sumerios, usando con estos fines unas tabletas de arcilla. Aquí precisamente podemos ver varias de estas tablillas procedentes de las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro. También podemos ver algunos caracteres. Son muy pintorescas estas tablillas porque, además de los textos escritos, contienen las imágenes muy realistas, muy bien esculpidas, que más que todo representan a los animales que hasta ahora habitan en esta región. También algunas divinidades, como por ejemplo este dios de 3 caras, muy parecido a sus congéneres posteriores, Shiva, Brahma, Vishnu. Y sin embargo, a diferencia por ejemplo de la literatura egipcia o sumeria, estas inscripciones del Valle del Indo no nos cuentan absolutamente nada. Es una civilización con la cual no podemos hablar todavía en su propio idioma, porque no ha tenido la suerte de tener su propio análogo de piedra de Rosetta o de la inscripción de Behistun. Por ahora no se ha conservado, no se ha encontrado ningún texto paralelo de aquella primera antigua escritura del Valle del Indo con alguna lengua hablada. Hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo, aquellas antiguas metrópolis del Valle del Indo viven su periodo de la decadencia y al mismo tiempo desde el norte se producen varias olas de invasiones de los así llamados pueblos indo-arios, procedentes al parecer del sur de la llanura rusa o de alguna otra región ubicada más al norte de las Himalayas. Estos belicosos invasores han traído a la India el caballo, un animal otrora desconocido en estas regiones, sus temibles carros de guerra, sus armas de hierro, el material otrora desconocido en la India. También trajeron sus propios dioses, Shiva, Vishnu, Brahma, entre otros, y también su idioma, el idioma sánscrita, una de las lenguas más antiguas de la familia indoeuropea, y a partir de entonces toda la literatura en la India se desarrolla en sánscrito. No sabemos con certeza en qué idioma hablaban los habitantes de la etapa anterior. Algunos suponen que podría haber sido una de las lenguas dravídicas, hoy día preservadas mucho más al sur del subcontinente índico. Su escritura cae al olvido, reemplazada por la nueva escritura sánscrita y, como ya había dicho, lastimosamente no se había preservado ningún texto
escrito con lenguas paralelas, sino sí se podría decir que la civilización del Valle del Indo por fin había comenzado a hablarnos en su idioma. Además de su lengua, además de su nuevo sistema de escritura, los invasores han desarrollado nuevos soportes para preservarla. Mientras los antiguos habitantes del Valle del Indo se valían únicamente de las tabletas de arcilla, ahora se produce el cambio, la transición hacia el uso de las hojas de palma. Sí, aquella palma muy común en el subcontinente índico, más que todo en su parte meridional, conocida como la palma de Paliput o la palmera de Ceilán, produce unas hojas cuya contextura permite fabricar de ellos este material de escritura que vemos aquí. A veces estas tablillas los extendían hasta que tomaran la forma de tiras y al abrir un orificio se formaba una especie de abanico que era todo un libro. Sí, un auténtico libro. Al extenderlo, usted podría pasar de una página a la otra. Así de originales eran los libros en la antigua India. Y prácticamente todos los textos de aquella etapa, llamada etapa védica, que inicia prácticamente después de las invasiones arias, todos aquellos textos escritos en sánscrito estaban plasmados en este soporte tan original. Hablando de la literatura védica, tenemos que mencionar ante todo las Vedas, aquella serie de libros sagrados de los arios, y más que todo Rig Veda, la más antigua de ellos, escrita aproximadamente hacia el año 1700 a.C., aunque aquí no podemos hablar de las fechas exactas, es considerado uno de los textos, uno de los escritos más antiguos en la lengua en indoeuropeas que se han preservado hasta nosotros. También tenemos que mencionar, sin duda alguna, Mahabharata o la Guerra de los Bharata, el poema épico más largo de toda la historia, a veces llamado la Ilíada de la antigua India. Su autor, Vyasa, o como dicen algunos, su verdadero nombre era Krishna Dvaipayana, pero no se sabe absolutamente nada de su vida, ni las fechas de su muerte, ni de su nacimiento, salvo que vivió aproximadamente en el siglo III a.C. Por eso, debido a tal incertidumbre, a veces lo llama el Homero índico, y también al carácter de su poema. Es un poema que cuenta ni más ni menos con 200.000 versos. Es 4 veces más extenso, más voluminoso que la Biblia y 8 veces más largo que la Ilíada y la Odisea juntos. Un poema muy particular, cuyo eje temático gira alrededor de la guerra entre dos linajes, dos dinastías procedentes de dos clanes, de dos familias de la dinastía Bharata. Una, los Pándavos, y la otra rama, los Kauravas. En cuanto a los personajes, como en cualquier poema épico, aquí las fuerzas están bien polarizados. Los Pándavos, por ejemplo, aparecen como los héroes, como el dechado de todas las virtudes, más que todo uno de aquellos 5 hermanos, el tercero, el del medio, llamado Arjuna. Arjuna o Arjuna es un auténtico superhéroe que por sus características hace recordar mucho a Aquiles, a Hércules y a muchos otros personajes de la mitología clásica,
Además, es un elegido de Dios, Krishna, quien le ayuda en todas sus obras, lo protege en los momentos más difíciles de la vida. La principal protagonista femenina es Draupadi, una mujer de gran belleza, y podemos decir que ella, en cierto modo, es el análogo de Helena de Troya. Por ella rivalizan todos los clanes de la India, y en realidad ella es una de las causas de aquel conflicto mortal entre los Pándavos y sus rivales Kauravas. Pándavos son los 5 hermanos. Arjuna, como ya había dicho, es el tercero. Sin embargo, sobresale por su valor, por sus dones del mando. Por eso todos lo obedecen como si fuera mayor. Los 5 están enamorados de la bella Draupadi, y es Arjuna quien ofrece la decisión salomónica que los 5 se casarán con ella. Sin duda alguna, en este matrimonio tan extraño, con una novia y 5 novios, están reflejados unas antiquísimas tradiciones matriarcales, sin duda alguna heredados de los tiempos muy remotos, cuando en la India se practicaba aquella poliandría curiosa. Pero como se sabe, los Kauravas no admiten esto. Les parece que tanto la hermosa Draupadi como el trono debe pertenecerlos a ellos, y así aquella guerra de los Bharata, cuyo cúspide sin duda alguna es la batalla de Kurukshetra o la batalla de los campos de los Kuru. Es descrita con una pasión, diría yo, realmente homérica, donde habrán sus propios duelos semejantes al de Aquiles y Héctor, sus propias batallas, sangre, lágrimas, en fin, es un poema de muchas facetas, y como es de esperar, por supuesto, triunfan los buenos, en este caso los Pándavos, y los Kauravas terminan derrotados y prácticamente exterminados. He ahí ese poema épico más largo del mundo. Segunda obra clásica de la literatura india es sin duda alguna Ramayana, que a veces la traducen como la marcha de Rama, el camino de Rama o las gestas de Rama. Escrita entre los siglos III y I antes de Cristo, su autoría se atribuye a un tal Valmiki, un escritor cuya historia de la vida también es bastante controvertido, desde que pertenecía a la casta de los ladrones y algunos otros episodios curiosos, y es un tanto más breve que Mahabharata. Cuenta con tan solo 24.000 versos y 7 volúmenes, pero de todos modos también es un poema con muchas facetas, y a mí personalmente me atrae más que Mahabharata, porque no es solo poema de guerras, batallas, sino de amor, fidelidad y muchos otros aspectos de la vida humana. En breve, acerca de sus personajes, aquí los principales protagonistas masculinos son Rama, un príncipe, el héroe que también es de origen semidivino. Se cree que es uno de los avatares de Dios Vishnu, y su hermano Lakshmana. Una relación perfecta y armoniosa entre los dos hermanos. Y la protagonista femenina, Sita, la esposa de Rama, aunque como Ramayana es un tanto más reciente, aquí no encontramos ninguna mención de que Sita también fuera la esposa de Lakshmana, del hermano menor de Rama, pero de todos modos los tres han sido muy unidos,
Por eso, en la iconografía tradicional hinduista, con frecuencia aparecen los tres juntos, como una familia muy unida. Tal como Rama era la encarnación de Vishnu, Sita, por toda lógica, era la encarnación terrenal de Lakshmi, la esposa celestial de Vishnu, y por lo tanto, ella y Rama eran uno para el otro. El antagonista principal aquí es un ser sobrenatural, un demonio llamado Ravana, quien, como podemos ver en esta imagen, tenía un sinfín de cabezas y un sinfín de pares de brazos, quien, cegado por la belleza divina de Sita, la rapta y la lleva en su carruaje celestial a sus dominios en la isla de Lanka. Cabe señalar que la isla de Lanka, conocida como también Ceilán o Sri Lanka, desde los tiempos antiguos era famosa por sus yacimientos de piedras preciosas, y en Ramayana estos yacimientos aparecen como jardines subterráneos de Ravana. Al traer a Sita a esta isla, el raptor de la hermosa princesa trata de seducirla con la belleza de sus jardines subterráneos, pero Sita, como es de esperar, rechaza las pretensiones, rechaza los cortejos de Ravana y sigue siendo fiel a Rama. También hay personajes curiosos que son, sin duda alguna, procedentes de las creencias muy antiguas que otorgaban a los animales las mismas capacidades que a los humanos, y en este caso también eran muy curiosos. Ahí, por ejemplo, aparece Yatayu, el rey de los buitres, un ave gigante que, sin embargo, posee el corazón y los sentimientos humanos. Cuando él ve a Ravana llevando a Sita por los aires, pretende arrebatársela, liberarla, pero Ravana le corta con su espada una ala, hiriéndolo de muerte. Pero precisamente luego, cuando Rama encuentra al noble ave ya moribunda, esta precisamente le cuenta hacia dónde el demonio había llevado a su amada esposa. Otro personaje mitad humano, mitad animal, es Hanuman, el rey de los monos, quien con todo su ejército le ayuda a Rama a construir un puente para unir la isla con el continente, y mientras los monos de Hanuman luchan contra el ejército de los demonios de Ravana, Rama, tal como debe ser siempre en estos poemas, se enfrenta a su rival, a su enemigo principal. Aparentemente aquí hay un desenlace feliz, como en un cuento mágico. Rama, por supuesto, con ayuda de su arco mágico, mata a Ravana, libera a Sita, pero luego hay diferentes versiones según las cuales Rama, de todos modos, duda de que Sita le había sido infiel, y al final todo termina con el exilio de Sita, ya embarazada, quien en la selva tuvo a sus dos hijos gemelos llamados Kusha y Lama, y el mismo Valmiki, el supuesto autor de este poema, cuenta que él había sido el educador de los dos muchachos y les había contado esta maravillosa historia. Luego hay muchas versiones acerca de Rama y Sita. Según una versión, Rama se arrepiente y la acepta nuevamente, viven felices por siempre. Según otra, Sita, después de dejar a sus hijos al cuidado de Valmiki, decide pedir a la Madre Tierra que la oculta. La tierra se abre bajo sus pies y se la engulle, ocultándolo por siempre de los hombres y, más que todo, de la vista de Rama. Posteriormente, los dos hijos de Rama le hacen la guerra, pero el sabio Valmiki, apareciendo muy oportunamente, los pacifica.
Así que, como podemos ver, si vamos a comparar Ramayana con los poemas homéricos, es como si el mismo Homero hubiera intervenido en la historia, algo muy particular. En fin, como podemos ver, la literatura de la antigua India en lengua sánscrita es una literatura que, sin duda alguna, puede ser considerada una de las más brillantes y más originales en la historia de los libros. Y ahora pasemos de las orillas del Indo, el Ganges, a las del Huanghe y Yangtze-Kiang, a la antigua China, la cuarta de aquellas civilizaciones antiguas, aunque la más joven en comparación con Egipto, Mesopotamia y la India, pero sin duda alguna muy particular, y también con la tradición histórica y literaria la más persistente. Las primeras muestras de la escritura china pertenecen a la dinastía Shang, es decir, la primera dinastía histórica sobre la cual se preservaron no solo mitos y leyendas, sino pruebas arqueológicas, pruebas materiales de su existencia. Esta dinastía floreció desde el año 1600, es considerado como la primera fecha fija en la historia china, 1600 a.C., hasta 1046. Y aquellas primeras muestras de la literatura china son las así llamados huesos de oráculo, que podían ser caparazones de tortuga o omoplatos de buey o de algún otro animal grande, cubiertos por unos jeroglíficos que, aunque se ven muy primitivos, como podemos ver, mucho más simples, no tan complicados como los actuales, pero son reconocibles. Cabe señalar que la escritura china desde aquellos tiempos remotos no se ha cambiado mucho. Ha sido, como podemos decir, la escritura más conservadora en la historia. Por lo general, estos fragmentos preservan una especie de conjuros mágicos, fórmulas de magia, de, hechicería y algunos otros textos por el estilo. Y se consideraban, por ejemplo, que los conjuros más poderosos eran aquellos que estaban grabados en los huesos de dragón. ¿Cuáles son estos huesos de dragón? Hoy está demostrado que mucho antes de la aparición del hombre, en el territorio chino habitaba una gran variedad de dinosaurios y que los huesos de aquellos reptiles gigantes se encontraban ahí con bastante frecuencia, y de ahí tal vez el mito de los dragones, una de las leyendas más famosas de la antigua China. Y conseguir aquel hueso y escribir sobre él algún conjuro o fórmula mágica se consideraba adquirir un gran poder. Así que, como podemos ver, aquellos primeros libros, entre comillas, de la antigua China pueden ser considerados como unos pequeños fragmentos de las antiquísimas creencias religiosas. Así que en la primera etapa de su desarrollo, la literatura china iba de la mano con la magia y la hechicería. Siguiente época, la dinastía Zhou, hacia el año 1046-256 a.C., cuando, como podemos ver, el territorio abarcado por la civilización se amplía considerablemente. También se caracteriza con una innovación muy importante en cuanto a los aportes de la escritura. Aparecen los así llamados hiandu o tablillas de bambú, que por mucho tiempo servirán de soporte para los primeros géneros literarios aparecidos en aquella época. Cabe señalar que en la época Zhou la literatura china recibe un notable impulso en su desarrollo,
aparecen tanto los tratados filosóficos como, por ejemplo, los textos acerca de la vida cotidiana, los diálogos entre los sabios, más que todo relacionados con la vida de Confucio, anotados en su mayoría por sus alumnos, y también tratados sobre la guerra, sobre la agricultura, en fin, diferentes géneros literarios, pero todos florecen, si podemos decir así, sobre aquellas tablillas de bambú. Vamos a mencionar tan solo algunos textos más importantes de la época Zhou. Ante todo, tenemos que nombrar los así llamados 5 libros clásicos de la literatura china. Primero, el libro de las Odas, conocido también el clásico de la poesía, tal vez el más antiguo entre todos, considerado a veces como la Biblia de la literatura china. También está el clásico de la poesía, tercero, el clásico de la historia, cuarto, el clásico de los cambios, está también el libro más conocido, Anales de Primavera y Otoño. Cabe señalar que algunos investigadores contribuyen la autoría de este último al mismo Confucio, pero muchos consideran que Confucio más bien había hecho una recopilación de los textos mucho más antiguos. Están también 4 libros clásicos confucianos: El Gran Saber, La Doctrina de la Medianía, los Analectas, que son en realidad como un libro de proverbios, dichos de Confucio anotados por sus discípulos, y el libro de Mencio, el nombre occidentalizado del más famoso, del más destacado entre todos los aprendices de Confucio. Y también hay que hablar sobre otro gran sabio chino, Lao Tse, su libro Tao Te Ching, que contiene los preceptores básicos de la doctrina del taoísmo. Dicen que Lao Tse, al escribir este libro, luego montó sobre un búfalo llevando este libro bajo el brazo, cruzó toda China, donde se detenía de vez en cuando predicando los fragmentos de su doctrina, y luego al llegar a la frontera, donde ya más allá comenzaban las tierras de Occidente, aquellas montañas y estepas salvajes donde ningún chino antes había puesto sus pies, dejó su libro, su tesoro más preciado, al comandante de uno de los puestos fronterizos y montó en su búfalo nuevamente, disolviéndose en el aire. Nadie conoce su destino y por lo tanto algunos consideran que tal vez Tao Te Ching se había quedado inconcluso por siempre. Otro libro mucho más práctico, mucho más terrenal, el famoso libro El arte de la guerra de Sun Tzu, a veces llamado el mejor tratado sobre la estrategia militar de todas las épocas, de todos los siglos. En este caso, podemos decir que Sun Tzu seguirá siendo el maestro de todos los grandes estrategas de las épocas posteriores. Como podemos ver, muchos libros de la literatura china siguen siendo grandes bestsellers hasta la época actual. Hasta el momento, todos los tratados filosóficos, libros de poesía, de estrategia, de filosofía, se escribían y se divulgaban sobre unos materiales, digamos, bastante incómodos. Eran aquellos mismos pesados tabletas de bambú, o también se utilizaban tablas de madera o la costosísima seda, usada más que todo para los edictos imperiales, para los documentos oficiales. Una verdadera revolución ocurre en la época Han, una dinastía que gobernó China en los años 206
antes de Cristo, 220 después de Cristo, cuando Cai Lun, un funcionario imperial, director de talleres de Luoyang, en aquel entonces la capital china, había inventado algo tan sencillo y tan genial como el papel. El papel se fabricaba inicialmente de la paja de arroz. También fue Cai Lun quien aconsejó reutilizar los trapos viejos que ya no podían servir para nada, y finalmente las fibras de madera, es decir, la celulosa, que se empapaban, remojaban, luego se prensaban en hojas, como podemos ver en estas imágenes, y se secaban sobre los marcos de madera. Sin duda alguna, el descubrimiento de Cai Lun había sido toda una revolución en la historia del libro. Ahora, en vez de la costosísima seda, en vez de los incómodos y engorrosas tiras de madera o de bambú, aparecía este material tan ligero y tan práctico que todos conocemos. Sí, China es la cuna del papel. Pero no solo papel inventaron los genios de la antigua China. ¿Sabían ustedes que 600 años antes del famoso descubrimiento de Gutenberg, los monjes chinos también habían inventado la imprenta, la famosa impresión de bloque? Para esto utilizaban los bloques de madera como plancha de impresión. El bloque debía ser tallado a mano con el texto o la imagen que se reproduciría. Claro que era un trabajo muy meticuloso, por eso no cualquiera podía trabajar en aquellas imprentas, y también, sin embargo, esto valía la pena porque el resultado era sorprendente. ¿Sabían ustedes que el primer periódico impreso en el mundo sobre papel apareció en China en la época Tang? Se llamaba Xinbao, o literalmente el mensajero de la capital, quien funcionaba desde el año 713, ni más ni menos. Los chinos, como podemos ver, han inventado no solo papel, la imprenta, sino también la prensa, los periódicos como tales. Y también puede surgir una pregunta. Imprimir periódicos es una cosa, pero un libro impreso requiere un trabajo mucho más pesado. ¿Y cuál era el primer libro impreso del mundo? La mayoría llamarían sin duda alguna la Biblia de Gutenberg, pero no. Hoy día ya está demostrado que el primer libro impreso que salió en el año 868 era la Sutra de Diamante, un texto religioso budista que fue traducido de sánscrito a China por los misioneros que propagaban el budismo en China de la época Tang. Así que, como podemos ver, China realmente es la cuna de muchos logros. Desde la antigüedad remota, todo parecía estar made in China, y la primera plancha de impresión, el primer periódico sobre papel y el primer libro impreso, todo esto viene de China.